Llegó el lunes y ahora ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues arranquemos con el recuento de todas esas noticias que no son nuestro tema del día y que obviamente empiezan con el perrito de Roy Barreras, COVID. No, mentira, no vamos a comenzar por ahí porque Roy, el Congreso ya estaba lleno de animales hace rato. Igual, bienvenido, gracias por la simpatía. Y vamos a empezar en realidad con el discurso del presidente Gustavo Petro en la ONU. Un discurso poderoso al estilo del Presi, pero con algunas inconsistencias y dejos conservadores al estilo del Presi. Es decir, fue un discurso valiente que le dijo a las potencias occidentales, especialmente a Estados Unidos, algo que hacía rato tenía que decírseles desde la presidencia, no desde la expresidencia, que la guerra contra las drogas ha fracasado y que estamos fracasando además en la lucha contra el cambio climático, o para mitigarlo, o para adaptarnos. Es decir, en esencia estoy de acuerdo. No tengo problemas con el estilo poético, no tengo problemas con la hipérbole. Lo que me cuesta son tres cosas. Primero, que apele a las mismas posturas de siempre frente al consumo de drogas como si fuera el presidente del comité estudiantil de un colegio, porque ¿qué necesidad hay de llevarse por delante a quienes consumen cocaína y otras drogas? ¿No se supone que es precisamente por esas personas o por la gente en general que se busca cambiar el enfoque? Claro que el problema es el capitalismo, pero eso no hace culpables a las personas por consumir drogas recreativas, ni las de acá ni las de allá. De nuevo, el discurso es importante porque pues el mismo Petro, cuando fue alcalde de Bogotá, puso los centros de consumo asistido, que es lo que toca hacer. Es decir, él tiene perfectamente claro lo importante que es dejar en paz a quienes consumen, que en su mayoría no son adictos disfuncionales, ni siquiera adictos. Segundo, me habría gustado más claridad en su comparación entre el uso de combustibles fósiles y la cocaína, porque creo que se entiende, pero creo también que se sabía que ese iba a ser el punto más problemático del discurso, al menos acá en el país. Porque a todo el mundo le encanta hacerse el ofendido, a los petroleros y a sus defensores que porque ellos sí producen de forma legal y mueven el país y bla, 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 y a los defensores de los valores tradicionales porque dicen que se está incentivando el consumo de drogas satánicas y apocalípticas, y a la oposición porque dice que ahora sí somos un narcoestado, lo que quiere decir que ellos no saben que es un narcoestado, o lo saben perfectamente, pero no quieren que nosotros lo sepamos. Y a los periqueros también, porque Petro está hablando demasiado lento y ahora todo el mundo está hablando de política en las fiestas. Pero no, espere, pero no hablemos de política, man. Yo tengo una idea para un aviso buenísimo, no, pero espere, no vaya. ¿Y si llamamos un mariachi? No, espere. Bueno, en fin. Tercero, porque me habría gustado oír un nosotros en el discurso, o cualquier forma de la primera persona del plural. No solo porque nosotros también hemos tenido parte en todo este asunto, abriendo las puertas y las arcas a todo tipo de soldados como los que Petro está dejando que operen en la Amazonia para frenar la deforestación, cuando ya está clarísimo que la militarización nacional o extranjera no es una solución a la deforestación, y abrir la puerta a más y más platas de ayuda para armar más y más a la fuerza pública en contra de la gente, sino porque nosotros también estigmatizamos al consumidor y bloqueamos conversaciones provechosas sobre el consumo, como lo hizo el mismo Petro en su discurso, porque nosotros hemos creado una superestructura de negocio y criminalidad que mata a nuestra propia gente, a la que dejamos crecer y la dejamos gobernar, y porque además era una oportunidad para repensarse todo el asunto. Primero, repensar la forma en que distribuimos la culpa y ver cómo la convertimos en una responsabilidad compartida por todos los involucrados, incluyéndonos. Y segundo, porque eso nos podría posicionar como agentes activos de cualquier propuesta. Construyamos, hagamos, repensemos, en vez de entregarles otra vez todo para que se inventen lo que hayan de inventarse. Si algo, el aislamiento siempre es la peor estrategia. Si no, miren el discurso de Bukele hablando solo de sí mismo y de sus asuntos domésticos, del crimen y las pandillas, pero ahora las playas turísticas como un orate, simplemente porque está aislándose y aislando a su país para poderse anclar al poder. Y eso no debería estar pasando. Pero si no vamos a hablar del discurso de Petro, mucho menos vamos a hablar de este señor tan harto. Más bien, it doesn't matter if you are from far right, far left. Those are civilizatory mandates. For example, one, respect of human rights. Respect of human rights has no double standard. Is that okay? Is well said? So it really pisses me off
Si vamos a hablar sobre presidentes latinoamericanos y millennials, hablemos sobre esta declaración de Gabriel Boric, presidente de Chile, que fue claro y enfático en algo en lo que en este programa hemos sido también insistentes y hasta hartos, y es que no debe existir un doble rasero para el tratamiento de los derechos humanos, que no se califican por curva ni se supeditan a la ideología de quienes se ven afectados o del gobierno que los viola. Esto solamente para que por favor nos lo metamos a la cabeza, porque todavía hay mucha gente en este país que siente que los derechos humanos y las libertades son un estorbo y una mentira, que la inclusión, que todo dificulta el ejercicio del poder. Grande Boric. Y ya que hablamos de derechos y libertades y del discurso de Petro en la ONU, podríamos hablar de cómo, tras haber hablado en la ONU sobre las drogas y la importancia de cambiar el enfoque, la Policía Nacional igual le haya impedido a la gente de Échele Cabeza, que es una organización que se dedica a dar información útil a la gente que consume drogas, aunque las prohíban, estar en dos conciertos, uno público y uno privado, cuando ellos ya han hecho presencia previamente en los conciertos y han cumplido además una labor muy importante en estos eventos. Y es importante que se siga hablando de esto y que no se dejen cabos sueltos. No solo cabos de la policía, sino conversaciones que siguen sin darse sobre la necesidad de cambiar el enfoque y la funcionalidad de la fuerza pública. Y hablando sobre las conversaciones que hay que tener, simplemente hay que pedir que el gobierno se siente una vez más, como ha demostrado que quiere hacerlo, con quienes hoy convocaron la marcha de protesta contra las reformas del gobierno Petro. No solo porque el derecho a la protesta debe ser honrado y respetado, sino porque es importante portarse con ellos de una forma radicalmente distinta a como ellos se portaron con quienes organizaron y movieron el paro de 2021. Por lo cual quisiera celebrar que a ninguno de los que salió a gritar y protestar hoy le pegaron un solo balazo de goma en un ojo o lo cogieron a palos los del ESMAD. Pero además, porque es importante que el gobierno haga todo lo que esté a su alcance para frenar la desinformación, no para controlar su flujo, porque eso puede ser problemático, pero sí para dejar la máxima claridad, para no dejar ambigüedades. Ya en varias ocasiones quienes están promoviendo estas protestas han mentido de forma descarada y muy peligrosa. Cuando existe esa claridad que pido, se hace evidente que mienten, se los pone en evidencia. Hay cosas a debatirse, obviamente, como si la reforma tributaria sirve o tal o cual impuesto debe ser de este o este tamaño, pero salir a decir que van a pagar milicias urbanas con plata pública, o que Petro va a partir Antioquia en 3 pedazos, que la canasta familiar va a subir en un 20%, son mentiras, así de simple. Es importante que se señale por lo que es, eso es desinformación. Así se ha portado la ultraderecha colombiana cuando es oposición y cuando es gobierno, porque a ellos poco o nada les importa que el Estado quede hecho trizas, ni les importa que la cosa mejore. Y ya que estamos en estas, y de paso, no hay diálogo posible si la oposición política no se distancia ya y rechaza de forma contundente de las manifestaciones de violencia en sus marchas, además de la presencia de fuerzas neonazis, nacionalistas, carlistas y todas las formas de neofascismos que están saliendo de las redes a las calles y que, claro, fueron a dar a la marcha, no solamente a dar como a llegar allá, sino a dar pata. Unos a un muchacho que tenía una cachucha que decía antiuribista, y a otra gente que puede que no sea de ninguno de estos movimientos, que es de otros raigambres, pero que agredieron en Medellín a un equipo de prensa de Telemedellín. Nada puede transarse con filofascistas y con añorantes del nazismo. Nada puede tramitarse con gente que tiene el odio y la exclusión, la violencia como bandera, que no respeta el derecho de la prensa a trabajar. Lo dijimos hace 1 año y medio y lo repetimos ahora. Y tampoco vamos a hablar de la oposición, simplemente porque todavía no sabemos quién está dispuesto o dispuesta a hacer un papel digno que harto necesita este y cualquier otro país en el control político y no en la desinformación.
en el señalar los puntos débiles del debate y las decisiones que pueden verdaderamente afectar al país, en debatir y no en mentir, pero no veo a nadie. Sobre todo desde que se les fue Messi, que es como se considera a sí mismo Rodolfo Hernández, que renunció a su curul la semana pasada confirmando que A, no quería ser presidente ni hacer política, él quería un sueldo y un mejor tribunal para su lío de corrupción en su paso por la alcaldía de Bucaramanga, y B, nunca le interesó participar de nada y se encontró, gracias a la ineptitud de la ultraderecha, con un puesto en un tarjetón que definitivamente no se merecía, y C, que es un negociante y un tacaño sin respeto por nada, porque la misma Marlene Castillo, antigua fórmula vicepresidencial de Hernández y ahora representante a la Cámara, por ese bodrio de partido que es un esquema piramidal más que cualquier otra cosa, contó que Hernández quiso cobrarle de vuelta los honorarios que le pagó por su trabajo en la construcción de su campaña y que le iba a devolver Marlene Castillo en caso de ganar la presidencia, y eso no pasó. Pero obviamente a Castillo, que incluso habiendo salido a venderse como la buena afrocolombiana que no se queja, resultó siendo la única persona seria de esa campaña y le iba a salir trucho ese negocio. Así que no veo oposición, veo, eso sí, gente muy rebotada con el asunto de las tierras y las ocupaciones en el Cauca, que vienen haciéndose desde los años 1970, incluso mucho antes, pero que mucha gente parece que acaba de descubrir, incluyendo por supuesto a la revista de Cliqui Dávila, que dice que esto básicamente empezó cuando empezó la segunda vuelta, es decir, el 29 de mayo a las 8 de la noche, y eso sí que es desinformación, sobre todo porque produce un peligro real de violencia contra personas en un país en el que hay quienes creen que los ganaderos potencialmente armados que van en caravana a hacer respetar el derecho a la propiedad privada no son el problema ahora mismo, como lo dice Gustavo Gómez en su editorial de hace una semana en Caracol Radio, en el que dice que le parece mal que los ganaderos puedan ir armados, pero que la supuesta amenaza contra la propiedad privada podría justificarlo o al menos dejar ese problema en un segundo punto en la agenda, demostrando una vez más que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Porque claro, Gustavo, hacer ojos ciegos a la contrarreforma agraria armada ha dado súper buenos resultados en la historia de este país. No ha pasado nada grave, precisamente gracias a que siempre estuvo de segundo en la agenda, detrás de quienes supuestamente venían por nosotros y nuestra propiedad privada. Encima, Gustavo dice en su editorial que esto va a pasar de los terrenos agrícolas rurales del Cauca y los territorios ancestrales de los pueblos indígenas y afrocolombianos a básicamente toda la propiedad privada en Colombia con la ayuda del gobierno, porque ojo, el gobierno completo se pronunció contra las ocupaciones, incluyendo a Giovanni Yule, el indígena Nasa del Cauca, director de la Unidad de Restitución de Tierras, pero además ya no es como que haya una serie de reivindicaciones indígenas y afro ligadas al territorio, sea que nos parezcan o no. Gustavo Gómez lo quiso convertir en la nueva versión de se están metiendo al conjunto de al lado, y en su editorial dijo que en cualquier momento pueden hacer un proceso de ocupación de tierras ancestrales en la casa que usted con tanto esfuerzo compró en Girardot o en cualquier lado. Porque obvio, los pueblos indígenas y afrocolombianos del Cauca tienen sus helicópteros listos y sus paracaídas para ocuparle el terrenito que sea, parque, terraza, un deck de asados con piscina incluida. No, Gustavo, dale tranquilo, que no es problemático ni nada estar diciendo que se entiende que la gente esté pensando en armarse, y no porque no respete yo el derecho a la propiedad privada, sino porque el paramilitarismo empezó agudizando los problemas existentes y luego creó problemas nuevos que todavía estamos tratando de resolver a través de dos jurisdicciones especiales de justicia transicional y años de informes e investigaciones hechas por gente a la que todavía están amenazando de muerte por ser investigadores de estos casos, pero sobre todo porque el amor de este país por la tan mentada propiedad supone que solamente los blancos tienen derecho a ella. No importa que ellos de repente fueron a dar a tierras que antes no eran de ellos y de las cuales no hay titulación clara, en parte porque en nombre de la sacratísima propiedad privada no han hecho sino bloquear el catastro multipropósito y la verdad sobre la propiedad de la tierra en este país, así como evitaron que los terceros implicados en la violencia paramilitar fueran a la JEP, como debieron haberlo hecho. Pero claro, Gustavo, esto no es un problema, al menos no por ahora. Nunca lo ha sido y no vamos a hablar de eso, pero lastimosamente tampoco de la decisión de la ministra Cecilia López, porque la ministra de Agricultura anunció la semana pasada que se van a titular 680.000 hectáreas de tierra cultivable, no reservas naturales, a campesinos, indígenas y afros despojados de sus territorios, en lo que pareciera el inicio, por fin, de una verdadera reforma agraria que este país lleva casi 100 años tratando de hacer realidad.
Obviamente esto tiene alguna gente rebotada, obviamente, pero si se hace bien y se hace real, si se pone en funcionamiento el punto 1 de los acuerdos de paz, este país puede dar un verdadero salto adelante. Puede cumplirse parte de lo que anhela Petro en su discurso de la ONU. Pueden acabarse las razones sobre las que se montaron las estructuras paramilitares. Digo, para que Gustavo Gómez no tenga que aplazar preocuparse por eso en el futuro. Puede cambiarse la vocación de la tierra y empezar a garantizarse el direccionamiento hacia la soberanía y la seguridad alimentarias de cara a la crisis climática. Puede haber prosperidad para más gente, pero no es nuestro tema de hoy. Vamos a hablar del gran suceso de hoy, que es la apertura, la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela. Luego de 3 años y pico de no tener relaciones diplomáticas, todo lo que esto implica, las oportunidades que abre y por supuesto los retos que esto representa. Y nuestro hashtag de hoy es numeral Diálogos entre Hermanas. Ya volvemos el lunes. Volvemos al lunes, en redes nos encuentran como @capitalahora y nuestro hashtag es numeral Diálogos entre Hermanas. Para hablar de este tema, la apertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, la frontera más grande que tiene este país, se encuentran con nosotros hoy Luz Marina Monzón Cifuentes. Ella es directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Bienvenida, buenas noches Luz Marina. Muy buenas noches a ti, a todo tu equipo y por la audiencia. Y se encuentra con nosotros también Daniela Monroy Argumedo, investigadora adscrita al Observatorio de Venezuela. Bienvenida, Daniela, buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Santiago y Luz Marina. Muchas gracias. Bueno, lo primero es, Daniela, listo, se abre la frontera hoy, ¿no? Va con presidente a bordo, ¿no? Se hace todo esto. ¿Qué sigue? Es decir, ¿cómo duerme esta noticia? Complicado, pues se da un primer paso que es positivo, es más simbólico que cualquier cosa, pero un paso necesario en todo caso, después de un cierre de 5 años más. Esperemos que todo se concrete en que la apertura realmente no sea definitiva y no se pueda volver a cerrar la frontera, acomodándose pues a las voluntades políticas de los gobiernos de lado y lado, ¿no? Esperemos que se pueda asentar la institucionalidad de la frontera de forma tal que se logre evitar que las voluntades políticas se opongan al flujo de esas dinámicas fronterizas que son propias de esa zona. Bueno, entonces creo que vale la pena dar un paso atrás. Por favor, explíquenos por qué es importante que se mantenga abierta esa frontera. Es decir, por qué, a pesar de lo ideológico, incluso de las tensiones diplomáticas, de los desacuerdos que haya, es importante mantener abierta la frontera con Venezuela. Bueno, la frontera pues no solamente es extensa, como lo dijiste al principio, de 2.219 kilómetros. Esa extensión obviamente es en longitud, pero también en complejidad, en el sentido de que es una frontera sumamente porosa. Hay muchísimos pasos, tanto informales como formales, y la idea pues precisamente con la reapertura es que esos pasos formales pues tomen vigencia nuevamente, ¿no? Que esa zona que goza de poca gobernabilidad, realmente los estados, tanto colombiano como venezolano, pues la logren recuperar y que esas personas que viven en la zona de frontera, más de 12 millones de personas, pues tengan condiciones de vida mucho mejores que las que habían antes, ¿no? Creo que la importancia más grande de la zona fronteriza y de lo que ocurre hoy con este paso simbólico que se da hacia adelante es que todas las dinámicas fronterizas pues tienen repercusiones en ambos países, no solo se quedan en la zona de frontera, sino que repercuten tanto a Venezuela como en Bogotá en todas sus dimensiones, y como es una frontera tan grande, también se comprometen las condiciones de vida de muchísimas personas y de múltiples actividades, no solo económicas, sino sociales, de educación, de salud. Todas esas dinámicas se han mantenido a pesar del cierre fronterizo que teníamos. Y lo que sucede ahora simplemente es que con un control de los estados, pues va a haber eso, precisamente más control y más, no vigilancia necesariamente, sino control y un aprovechamiento de parte de los estados colombiano y venezolano de las actividades económicas, si se quiere, y comerciales que pueden llegar a haber en la frontera si realmente se aprovecha esta apertura como debería hacerse. Luz Marina, esto además ocurre
tras 3 años de un poco dejar puesta la tapa, ¿no? Y esperar a que ciertos problemas se cocinen en sus jugos. Uno de ellos pues, es la crisis de personas dadas por desaparecidas. Hábleme un poco del acercamiento que ahora viene para ustedes. ¿Qué ha pasado con esa crisis de personas desaparecidas? ¿Qué pasó durante el cierre de la frontera? ¿Y qué viene para la unidad de búsqueda? Bueno, muchas gracias y muchas gracias por lo que dice Daniela, porque creo que pone el punto en algo que es el drama de la desaparición y la vulnerabilidad de las personas frente a la desaparición, y es la porosidad de la zona de frontera. Durante todos estos años, el haber tenido cerrada la frontera en términos oficiales o formales, pero estar abierta en términos no formales, pues facilitó e incrementó la vulnerabilidad de las personas que seguían pasando la frontera, pero por zonas ilegales que favorecían la actuación de muchos actores ilegales en esa zona y que llevaron a la desaparición de muchas personas en ese trayecto. La organización Progresar en el 2020 nos entregó un informe que se denomina... Me parece importante porque ellos hablan como de la situación de quienes fueron desaparecidos en esa zona. El informe se llama Desaparición forzada transfronteriza en norte de Santander, análisis de las raíces y dinámicas de un crimen escondido. ¿Por qué habla de un crimen escondido? Porque al estar en la ilegalidad, toda esta dinámica que se da en la frontera, al no haber relaciones formales, pues muchas personas hacían el tránsito a comerciar o al trabajo o a lo que sea y terminaban sin saberse cuál era el paradero de la persona. Entonces ahí había una doble vulnerabilidad. El que era desaparecido y el familiar que no tenía la certeza de a qué autoridad poner conocimiento que estaba la persona desaparecida para que fuera protegida. Entonces, esta reapertura de conversaciones diplomáticas del gobierno colombiano con el gobierno venezolano me parece que la interpreta la unidad como un camino humanitario que nos ayude a buscar a miles y miles de personas desaparecidas en esta zona, pero sobre todo a saber cuáles son esas personas, porque el subregistro es enorme. Y además ahora está incluyendo una nueva zona que lleva usándose como ruta de tránsito desde hace ya varios años, pero que en 2021 y 2022 ha aumentado su tráfico de manera exponencial, y es el Darién, que es otra zona binacional, esta vez compartida con Panamá. ¿Cómo funciona esa ruta de migrantes que va desde Venezuela a Colombia al Darién? Pues nosotros estamos aproximándonos a esa situación porque lo que venimos conociendo recientemente es que en ese tránsito, o sea, no es solamente en la frontera donde las personas son sometidas a miles de violaciones de derechos humanos, sino en todo ese tránsito las personas que están en esa migración sufren todo tipo de violaciones a sus derechos, y entre ellos pues a la explotación, a la violencia sexual, a la libertad, a la integridad personal, incluso a la vida, y sobre todo sobre niños y niñas. Y esto pues van a ser cifras que posteriormente van a aparecer como reportes de personas que no se sabe qué pasó en ese tránsito, y que va asemejándose un poco a la situación de la transición entre México y Estados Unidos. Muy parecido está pasando lo que pasa entre el Centroamérica y su vida hacia Estados Unidos. Siento que se está reproduciendo en este tránsito la situación acá en Colombia. Daniela, hábleme un poco sobre las oportunidades económicas que representa esta reapertura, es decir, cómo o qué tanto va a impactar en el comercio, ¿no?, binacional, o el comercio binacional en el crecimiento de ciertas economías colombianas, cómo, en qué se puede representar específicamente como una oportunidad de negocio, literalmente. Pues lo que pasaba anteriormente, antes de que llegara toda esta crisis diplomática y política entre Colombia y Venezuela, es que obviamente, como con otros países, Colombia tenía con Venezuela escenarios multilaterales en los que podía llegar a acuerdos, no solo comerciales, sino en diversos temas, acuerdos en temas de seguridad, en temas de víctimas, en temas sociales, muchos otros temas. Y lo que ocurre ahora, después de la crisis diplomática, es que ya esos escenarios no existen. Me refiero, por ejemplo, a la CAN, que era un escenario sumamente importante en el que Colombia y Venezuela compartían y llegaban a acuerdos comerciales.
Ahora, con la reapertura, lo que se abre es la posibilidad de que nuevamente esos diálogos se produzcan, ¿no?, entre los dos países. Esos diálogos pueden llegar a ser bilaterales otra vez para avanzar a una diplomacia en la que se llegue a organismos internacionales en los que los dos países, junto a otros países de América Latina, puedan departir y tomar decisiones en torno al comercio. Creo importante, pues, justamente que se llegue a esos acuerdos bilaterales porque, como lo decías, pues el comercio obviamente representa o puede llegar a representar unos productos bastante importantes para Colombia. En 2008, cuando el comercio bilateral llegó a su punto más álgido, se llegó a 8.000 millones de dólares anuales. La idea es volver un poco a eso, ¿no? Creo que el embajador Benedetti, en cierto momento, cuando se posesionó en el cargo como embajador, hablaba de llegar a los 10.000 millones de dólares. Yo creo que eso es un poco optimista, pero es bueno mirar hacia ese lado justamente, o sea, llegar lo más alto del comercio posible, y obviamente esos temas económicos pueden ser la primera puerta de entrada para tocar temas que de pronto sean un poco más difíciles entre los dos países. Hay un asunto adicional ahí, es el de monómeros, ¿no? El cuento de, pues, digo el cuento como una especie de evasión, pero pues digo, un tema en donde existen intereses y una serie de complejidades económicas grandes, que ha habido intentos de venta por un lado, de compra por el otro. ¿Qué va a pasar ahí con los negocios macro que tenemos, empezando por por monómeros? Creo que fue una jugada un poco extraña de parte del gobierno que se intentara abordar ese tema primero que muchos otros cuando ahorita con el gobierno de Petro, cuando se reanuda la relación bilateral. Fue ese uno de los primeros temas que se tocó y el gobierno Petro de una entra a decir esto es una empresa expropiada de Venezuela, simplemente el presidente Duque la tomó y se la entregó al gobierno interino de Juan Guaidó. Entonces, cuando entra Petro a posesionarse en el cargo como presidente, pues lo que hace es entregarle la empresa a quien él creía que le correspondía, que venía siendo pues Nicolás Maduro. Eso termina pasando, se concretó hace poco, de hecho. Hace pocas semanas se conoció que pues, la empresa previamente estaba intervenida por la Superintendencia de Sociedades. Ya Superintendencia sale o deja como esa vigilancia tan cercana a la empresa y finalmente se le entrega a Maduro. Se cambia la junta directiva, eso pasó hace nada. Se cambia la junta directiva de la que estaba del gobierno interino, pasa a estar en cabeza de los que Maduro designa para ese fin. Entonces, pues ese viene siendo uno de los temas complicados. Terminó siendo un poco más fácil de tratar porque la oposición realmente no podía hacer nada. Obviamente al gobierno interino pues le convenía quedarse la empresa, pero pues ellos pues no podían hacer mucho porque ya el diálogo ya es entre pares, ¿no? Entre Petro y Maduro, se quiera o no se quiera, es así. Y ya, eso es lo que termina pasando con la empresa. Posiblemente, ahora que Venezuela tiene monómeros y se le concedió, por decir así, esa intención que tenían ellos de recuperarla, pues se pueda pasar a otros temas. Igualmente, hasta ahora lo que hemos visto, incluso después de monómeros, es que los temas siguen siendo igualmente comerciales y pues meramente económicos. Luz Marina, otro de los puntos de la agenda de Petro que está atravesando también el territorio binacional es la paz total, ¿no? La crisis de violencia, la crisis de desapariciones, la crisis en general, fragmentación de todas las formas de violencia pasa también ahora por la idea de hacer la paz con una serie de grupos, al menos dos de los cuales están en territorio venezolano también, como son la Segunda Marquetalia y el ELN. ¿Ahí qué mecanismo procede? Es decir, ¿cómo enfocar la idea de la paz total como una parte de los puntos en la agenda a tratar ya mucho más allá de la idea de la frontera abierta? Mire, la paz total yo prefiero hablar de paz integral y es la implementación sostenida, integral del acuerdo de paz y de poder sobre todo atender de manera ágil, eficiente y eficaz la satisfacción de los derechos de las víctimas, miles de víctimas, más de 10 millones de víctimas del conflicto armado. Son personas que llevan mucho tiempo esperando que sean satisfechos sus derechos. Entonces, por supuesto, estas negociaciones que está planteando el gobierno son negociaciones que en términos de la búsqueda de los desaparecidos es una oportunidad muy grande. ¿Por qué?
Primero, porque se hagan cesar los actos de violencia en esas zonas de tanta vulnerabilidad como la zona de frontera. Segundo, porque haya unas garantías de no repetición y prevención de la desaparición. Toda zona de frontera ilegal es una zona de riesgo altísimo frente a la desaparición de personas. Si no hay autoridades que controlen, la persona queda en manos de cualquiera que tome contacto con ellos. Tercero, es muy importante que estas personas entreguen la información a dónde han dejado las personas a quienes han privado de la vida. Y las víctimas saben que hay cementerios, que hay hospitales que han tenido a las personas que transitaron hacia allá y que luego no se supo qué pasó con ellas. Poder tener acceso a esa información es poder agilizar una respuesta a familiares que viven en la zozobra, que viven angustiados por querer saber qué pasó y sobre todo si está muerta la persona darle una cristiana sepultura o no. Entonces creo que muy importante que se avance porque yo como unidad pienso que se abren las posibilidades de acuerdos humanitarios que faciliten el trabajo de la unidad, que la agilicen en la respuesta a los familiares, pero sobre todo que podamos emprender el abordaje de esos lugares en la frontera, al otro lado de la frontera y el acceso a información al otro lado de la frontera con las autoridades para saber qué pasó con ellas, con todas ellas que no se volvía a saber de ellas. Más allá de las posibilidades que esto abre, ¿existe alguna complicación en lo que respecta a hablar con el gobierno de Nicolás Maduro, que para empezar es un gobierno negacionista de la crisis migratoria, por ejemplo? Yo esperaría que no, esta es una tarea humanitaria. Esta es una tarea humanitaria donde nosotros no estamos definiendo responsabilidades. Nosotros no definimos responsabilidades de quién cometió qué tipo de delito ni cosa parecida. Nuestra tarea es una tarea de restablecimiento de derechos frente a quienes están buscando a sus seres queridos. Entonces yo no creería que nadie, ni Nicolás Maduro, ni los actores armados debieran ver en la tarea de la unidad un riesgo y al contrario sí una oportunidad para atender esa necesidad humanitaria de quien quiere saber qué pasó con su ser querido y poder aliviar el sufrimiento que genera esa incertidumbre. Yo esperaría que esto fluya y no debería haber obstáculo. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nosotros realizamos lo realizamos con las autoridades fronterizas. Háblese el director del hospital, el del Instituto de Medicina Legal, el de los cementerios, el de los alcaldes de pronto de esas zonas o gobernadores de las zonas fronterizas. ¿Y ese para qué? Para el acceso a la información. No creo que eso tenga ninguna dificultad y yo esperaría que estas conversaciones, más allá de lo simbólico, se conviertan en algo real para las víctimas y favorezcan este diálogo, porque durante el gobierno anterior no hubo condiciones para desarrollar este diálogo. Bueno, ahí les voto a ustedes dos esa pregunta precisamente, Daniela, Luz Marina, ¿por qué? Es decir, ¿por qué si creo que hablando con ustedes queda tan perfectamente claro lo importante de abrir estos diálogos, lo importante de reabrir la frontera, lo importante de mantener relaciones? Además no lo hemos dicho pues solamente nosotros en esta mesa, solos aislados, mucha gente y analistas de todo tipo y de todos los lados. ¿Por qué hay todavía un interés político, una facción política, yo no sé si es grande o ruidosa, que está buscando que se bloquee o está buscando desacreditar este esfuerzo de apertura? ¿Por qué? Daniela y después Luz Marina. La ausencia de los estados en esa zona permite que se hayan posicionado diferentes actores. No quiero decir solamente grupos armados, sino diferentes actores. Cuando se deja una zona sin gobernabilidad, como lo es la zona de frontera, cuando se comete un error en diplomacia y en política, como dejar una zona sin nada de gobernanza, lo que sucede es que otros actores evidentemente lo toman. Repito, no necesariamente tienen que ser solamente grupos armados. ¿Qué ha pasado? También unos de los que no impulsan la reapertura fronteriza y la formalización de esta apertura son las personas que se lucran del contrabando, por ejemplo. Ventas informales, todas las que se quiera en la zona de frontera, hasta cierto punto, no sé si fue un error o si fue falta de gestión o no sé cuál habrá sido la razón, pero desde junio del año pasado lo que teníamos en la zona de frontera era un paso peatonal. Y darle paso peatonal a la frontera es básicamente darle nada y negarle todas las dinámicas propias. Con ese paso peatonal, entonces, ¿qué faltaba? Pues paso de mercancía, paso comercial en general, paso de bienes y de servicios,
sobre todo para un país que sigue, pues ya no está desabastecido Venezuela, pero sigue teniendo unas carencias económicas importantes que los venezolanos estaban supliendo y siguen supliendo en Colombia. Cuando se abandona esa zona y cuando se le permite a la gente solamente pasar sin mercancía en mano, pues se niega la posibilidad de que esas personas lo hagan de la forma formal. ¿Qué pasa? Entonces lo empiezan a hacer irregularmente y ahí es donde los grupos armados se dan cuenta de las necesidades que tiene esa población, que son muchísimas, y las más de 300, 400 trochas que existen en la frontera, pues entonces cada grupo se hace en alguna y le exige pues un pago a cada persona que decida pasar. Se conoció en las últimas semanas, de hecho, que no solo se le estaba pidiendo dinero a la gente por pasar 1, 2, 3, 4 productos dependiendo de la cantidad, sino que incluso se estaba haciendo un control de qué tipos de productos se pasaba por la frontera. Entonces uno empieza a ver que ante la ausencia del Estado, los mismos grupos armados empiezan a hacer una regulación, si se quiere, de esa zona. Entonces ese es, creo yo que la mayor importancia de promover la apertura, que ojalá los estados puedan generar condiciones de vida dignas para las personas que están en la frontera, que están dependiendo absolutamente de los muchísimos grupos armados, tanto venezolanos como colombianos, que están en la zona. Luz Marina, ¿por qué hay quienes están interesados en que no se reabra? Yo estoy de acuerdo con Daniela. Yo creo que ahí el hecho de que no haya estado el Estado allí no significa que no haya habido control, como lo acabas de decir. Ha habido un control que se instaló, un control irregular, un control informal, como lo queramos llamar, que se instaló y estableció unas reglas de control sobre la zona cada día más abusivas en relación con la población, y yo creo que este acto de reapertura que hoy ha tenido lugar tiene que tener una hoja de ruta de formalización en el control de esa zona. Porque si no se toma una hoja de ruta, pues las personas siguen bajo el control de estos poderes que están establecidos allí, y significa que las personas siguen en riesgo en sus derechos, y por lo tanto es importante que las personas no sigan corriendo riesgos. El Estado está más que consciente, el gobierno está más que conocimiento de los riesgos a los que están sometida la población en esta zona de frontera. Sabe las violaciones que se han cometido en esta zona. En este sentido, al Estado le corresponde tomar acciones de prevención, obligatoriamente. Luego, por eso la hoja de ruta tiene que estar orientada a la prevención. Pero creo que en relación con las desapariciones de personas, creo que también hay un deber de garantía de que las personas que están buscando a sus seres queridos puedan tener una atención ya, pero a la vez que no haya repetición. Yo creo que ahí las garantías de no repetición tienen que hacer parte de esa hoja de ruta para atender, prevenir y, bueno, apuntarle, como dice el gobierno, a esa paz integral que ayude a la verdadera y efectiva garantía de las personas. ¿Por qué no quisieran o por qué habría opositores a esta reapertura de conversaciones y de relaciones entre estados? Porque creo que además de la instalación de estos grupos que han tomado control sobre la zona, pues creo que no se están priorizando las obligaciones del Estado, y que es garantizar no solamente los derechos en los términos que ha hecho Daniela del comercio que ha existido tradicionalmente en esta zona, sino también de las garantías para hacer esos tránsitos. Después de la pausa vamos a hablar precisamente sobre esas hojas de ruta, sobre cuál sería, nos vamos a hacer una conclusión sobre cuál sería el procedimiento. Antes de irnos, Daniela, ¿qué pasa con Juan Guaidó? Ahora. Una pregunta menos espinosa. Realmente lo que pasó con el gobierno interino es que se le encomendó una misión que era hacer lo posible por allanar el camino para que Nicolás Maduro pudiera caer, y eso no pasó. Entonces es evidente que ese espacio que ellos han dejado, pues ahora lo tiene que ocupar Maduro. Es que también creo que tiene mucho que ver ahí la vocación del gobierno Petro, que es, pues yo dialogo con quien tenga que dialogar, esté el gobierno que esté, para controlar la zona de frontera y para temas bilaterales. Yo creo que es acertado, es una actitud más pragmática que la que tuvo el gobierno anterior, porque el gobierno anterior, sea bueno o sea malo la decisión de implementar el cerco diplomático, o como se le llamó en ese momento, en todo caso la Cancillería sí descuidó totalmente a Venezuela.
y simplemente no solo se pasó a romper relaciones, sino a ignorar que Venezuela existía. Y eso permitió todo lo que hemos hablado en este episodio. Entonces, pues de ahí la importancia, ¿no? de hablar con Maduro, o hablar con el que se tenga que hablar para manejar esos temas. Y bueno, pues Guaidó, pues el gobierno interino igualmente goza de un reconocimiento todavía de varios países y eso no es mínimo, pero yo creo que el tiempo dirá si el papel de la oposición sigue siendo vigente o viable o si no. Perfecto. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa y al regresar le vamos a dar una conclusión a este episodio del lunes. Recuerden, numeral, diálogos entre hermanas. Volvemos al lunes. Recuerden que en redes estamos como @capitalahora y que nuestro hashtag de hoy es numeral diálogos entre hermanas. Entre hermanas repúblicas, para utilizar el lugar común. Estamos hablando de este tema con Luz Marina Monzón Cifuentes, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, y con Daniela Monroy, investigadora adscrita al Observatorio de Venezuela. Como les dije, vamos a cerrar un poco el episodio. Usted hablaba, Luz Marina, sobre una hoja de ruta. Me gustaría que me contara cuál es esa hoja de ruta, cómo la han pensado, cuáles son los pasos y luego pasamos a hablar de recomendaciones más generales. Ok. Bueno, esa hoja de ruta tiene que tomar en cuenta lo siguiente. La unidad de búsqueda en el desarrollo de su mandato tiene en implementación 4 y formulación 4 planes regionales de búsqueda. 2 en norte de Santander, el del Catatumbo y el área metropolitana de Cúcuta y Frontera, y uno en Arauca y otro en el centro del Cesar. Todos estos tienen que ver con el tránsito de personas que puedan estar desaparecidas en esta zona, que involucren la zona de frontera. Estos 3 planes, y no solamente esos 4 planes, sino también el registro que tenemos hasta ahora de personas desaparecidas en esta zona, involucran al menos 13.964 personas. De las cuales, ¿cuántas corresponden a desaparecidas en zona de frontera? Es justamente lo que no hemos podido avanzar por la falta de este relacionamiento. Entonces esperamos que esta apertura de relacionamiento abra de manera prioritaria la búsqueda de las personas desaparecidas y la poder implementar estos planes regionales de búsqueda. La unidad esperaría que esa hoja de ruta, 1, pusiera en la prioridad la búsqueda de los desaparecidos y los acuerdos humanitarios y el abordaje de los controles en frontera para favorecer la búsqueda en las fosas, gracias Daniela, en las fosas que puedan haberse construido a lo largo de la frontera y que la gente habla de esto, pero también acceder a la información que puedan estar en las instituciones del otro lado de la frontera. En segundo lugar, que pongan la prioridad la prevención y la no repetición. ¿Para qué? Para que tome control en esa hoja de ruta de cuáles son las medidas que se van a implementar para tomar el control en la zona de frontera y poder retomar la gobernabilidad sobre la frontera y reducir los riesgos de las personas. Y bueno, el apoyo a que podamos tener acuerdos bilaterales que nos faciliten el acceso a esa información, eso para la unidad sería algo fundamental, y si es necesario favorecer acuerdos humanitarios mientras se hace la negociación con los actores armados que se encuentran en la frontera, pues eso sería una prioridad dentro de esa agenda de hoja de ruta. Daniela, ¿cuáles serían sus recomendaciones? También hoja de ruta, creo que es importante avanzar sobre el primer paso que se dio hoy de la reapertura, que como lo decía al principio es simbólico por ahora, pero hay que avanzar y concretar lo que se pueda llegar a dar de aquí en adelante. Y ese concretar, ¿qué es? Abrir consulados, por ejemplo, hacer acuerdos comerciales, acuerdos económicos, avanzar sobre todos los temas en común que tienen Colombia y Venezuela en la zona de frontera, saber qué se va a hacer también con los estudiantes, los corredores humanitarios, el paso de personas de venezolanos que pasan hacia Colombia buscando servicios de salud. Todos esos servicios toca ver qué se hace con eso.
creo importante también reabordar una discusión que se estaba teniendo hace unos años sobre la tarjeta de movilidad fronteriza, que es uno de los documentos con los que se puede entrar o pasar por la frontera, además de la cédula y el pasaporte, y hay que ver hasta qué punto ya se perdió el espíritu de la tarjeta de movilidad fronteriza, en el sentido de que ya no se está destinando solamente a las personas que habitan los estados venezolanos de frontera o los departamentos colombianos de frontera, sino que se ha extendido, y hay que ver qué tan viable es para Colombia eso. Una recomendación también anidado con algo que decía Luz Marina al principio, y es sobre la paz total o la paz integral, como ella lo llamaba, y es que esa paz total sin los migrantes no va a existir. Y los migrantes están acá, son más de 2.400.000 personas que están aquí en Colombia, que no se van a devolver a Venezuela, por más de que mañana las condiciones en Venezuela fueran las mejores. Son personas que ya han creado un proyecto de vida acá y cuya intención pues tienen vocación de permanencia, su intención es quedarse acá. Y hay que avanzar en que el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos pues no sea simplemente el permiso por protección temporal, sino que se llegue a la finalidad de que ese permiso realmente genere una integración entre los colombianos y los venezolanos, y una integración real de los colombianos en el aparato productivo, social y económico de Colombia, y que esa presencia de los migrantes acá llegue finalmente a generar un desarrollo económico para Colombia. Y por último, cimentar esta reanudación o esta reapertura de la frontera, hacer que la institucionalidad a través de tratados internacionales, de acuerdos internacionales, de documentos fijos que estén firmados, que esos documentos y esos acuerdos permitan que la frontera nunca se vuelva a cerrar, ajustándose a las voluntades políticas de los gobiernos de lado y lado, porque ya hemos visto, estos años fueron de aprendizaje de que por más de que se cierre la frontera, hay unas dinámicas que no se pueden interrumpir, ni se van a interrumpir solamente porque gobiernos de lado y lado decidieron no hablarse. Entonces, la frontera no es una cremallera que se cierra y se abre. La frontera tiene que mantenerse como está, va a seguir sus dinámicas, y los estados tienen que adaptarse a esas dinámicas sociales y económicas propias de esa zona. Si me permite, por favor, claro. Porque lo que dice Daniela me parece clave en términos de ese no cerrarse y la imposición de las dinámicas. O sea, la agenda de relacionamiento político tiene que tener conciencia de que hay un deber de protección de los derechos de las personas, y que esos derechos se ponen en riesgo cuando se dejan a un lado y se dejan desprovistos de protección por unos relacionamientos, claro, políticos, pero que dejan en vulnerabilidad a quienes van a seguir transitando sobre ellos. Y me uniría a tu frase, que me parece muy importante: no hay paz total, no hay paz integral sin los migrantes y sin la búsqueda de los desaparecidos. Perfecto, pues muchísimas gracias, Luz Marina, Daniela, de verdad que muchas gracias por venir el lunes a ayudarnos a hacer claridad sobre este tema, que me imagino que seguiremos ahí dándole, porque pues es duro y complejo y largo. Así es. Así es. Muchas gracias, Santiago, por tenernos acá, Santiago. y a Luz Marina por Muchísimas acompañarme gracias, en esta conversación. Daniela. Gracias. Bueno, vamos a cerrar con el editorial preparado, que se ha nutrido, por supuesto, con las declaraciones de nuestras invitadas. Y dice: abrir la frontera con Venezuela es un paso en la dirección correcta. Más allá de las posibilidades económicas enormes que trae, una necesidad constante de la cooperación y la resolución de problemas binacionales como la crisis de refugiados y la presencia del ELN y las disidencias de las FARC en territorio venezolano, debería entenderse como un diálogo entre hermanos, entre hermanas si se quiere. Uno no elige a sus hermanos ni hermanas, y en esa lotería puede a uno salirle una persona o varias que en nada se parezcan a uno, así como pueden salirle a uno aliados incondicionales y amigos para toda la vida. Cualquiera que sea la situación, uno no puede evitar a sus hermanos, menos si se trata de un país entero que comparte una frontera gigante con el nuestro, que comprende, además de la extensión de esa línea absurda que nos dice quién vive de qué lado, un río con su cuenca y su ecosistema circundante, que es la llanura de la Orinoquía colombo-venezolana, así como la vida y costumbres de un pueblo indígena binacional como lo es el pueblo wayú. Compartimos el Caribe, las arepas, una historia común, los villancicos, la novena de Aguinaldos y Pastor López. Somos verdaderamente repúblicas hermanas. Venezuela es insoslayable, inexorable, es imposible de borrar.
está siempre al lado. Es un país que está existencialmente ligado al nuestro, un país que fue también nuestro país en algún momento, que nos abrió las puertas cuando ellos estaban mejor que nosotros y de donde siguen llegando unos refugiados día tras día. Y sí, Venezuela ahorita está gobernada por un régimen autoritario e inepto que, buscando perpetuarse en el poder, ha convertido, como todos los regímenes de su clase, el poder en un enemigo de la gente. Se trata de una izquierda retardataria y violadora de los derechos humanos, sí, pero el rompimiento de relaciones y el cierre de las fronteras solamente van a agudizar esa crisis para la gente más vulnerable. Personas que tienen que caminar a tientas entre la manigua y enfrentarse a más peligros que la sola xenofobia, que ya es bastante. Gente que se va a atravesar el Darién y que nosotros seguimos considerando intrusa, seguimos violentando. Así como es importante tender los puentes y sentarnos a hablar, este diálogo jamás deberá pasar por encima de la vida y la historia de quienes han migrado, ni debe subvalorar el peso de ese problema solo para darle gusto al régimen de Maduro y la negación sistemática que ha hecho de las vidas de quienes han huido de su gobierno. Esta apertura debe hacerse con el interés urgente de muchas personas que ahora sufren y huyen de su país, de muchas personas que temen y pasan hambre, tanto como el de quienes necesitan mover sus productos y tenían que haberlo hecho todo este tiempo por la frontera con Venezuela. Es difícil, va a ser difícil, pero de ninguna manera será un esfuerzo hecho en vano. Si algo, este editorial solo quiere pedirle al gobierno de Gustavo Petro que tome en un 100% el lado de la gente, esto es, abrir la frontera y tratar de sacar el máximo provecho para las personas más pobres, además de los y las comerciantes de ambos países, para las empresas y también y sobre todo para la población migrante. Aprovechar y negociar, establecer los lazos necesarios, pero no cesar nunca en la condena a las violaciones a derechos humanos y abusos de poder que están teniendo lugar en Venezuela. No tienen que solucionarlos, ni tienen que hacer echar a Maduro, no tienen que propiciar la caída del régimen, pero de ninguna manera están obligados a loarlo o a apuntalar el gobierno de Nicolás Maduro. La apertura de esa frontera es importante precisamente porque es la vida de la gente la que se ve interrumpida por el invento estúpido de las fronteras, que es el invento de la extranjería y de la extrañeza entre personas que viven a pocos metros de distancia. Sé que es un camino lleno de peligros y que la fragilidad de unas relaciones que apenas están reanudándose pueden llamar a la prudencia, pero siempre será importante recordar quiénes son la prioridad en este caso. Eso jamás ha dejado de ser así, y la amistad, sobre todo entre hermanos, debe permitir que uno diga las cosas de frente. Esas peleas estancadas solamente estallan y se pudren. Cuando se trata de individuos es un dolor tolerable y tramitable. Cuando son países enteros es mucha gente la que sufre las consecuencias. Muchísimas gracias por ver el lunes, nos vemos la próxima semana. Recuerden por favor que esta franja de opinión, Mesa Capital, tiene un podcast llamado Capital Político que 2 veces a la semana se encarga de las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Esto además de todos los otros contenidos de Capital Sonoro, que es la franja de contenidos sonoros de este sistema de comunicación pública. Hasta la próxima semana, muchísimas gracias por ver el lunes.